Queridos amigos y hermanos, bueno, damos el inicio hoy a nuestro estudio bíblico, así que sean todos, pero todos bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando a Juan, ¿verdad? Así que vamos a leer un poquito el capítulo 11. Ya estamos en el capítulo 11, así que sean todos muy, pero muy bienvenidos. Así que estén ahí, hermanos, atentos, a ver si me envían también algunas preguntas, mensajes. Voy a estar yo atento ahí a los mensajes que ustedes estén dando. Así que muchísimas gracias. Bueno, estamos analizando, ¿verdad? Estudiando un poquitito lo de Juan. Vimos que Jesús, ¿verdad? Después de varias hostilidades que había recibido en Jerusalén, en el área de Judea, ¿verdad? Jesús aparta. Y bueno, ahora vamos a ver uno de los milagros más importantes, sin duda uno de los milagros más impactantes en el ministerio de Jesús, que es la resurrección de su amigo Lázaro. Jesús era amigo de la familia, era amigo de Marta, de María, su hermana. Ahí nosotros podemos ver en donde una de sus hermanas se había ido, ¿verdad? Eso vamos también a mirar un poquitito. Había ungido los pies de Jesús. Jesucristo era muy cercano a esta familia y bueno, todo esto sucede y de agrede Jesucristo tarda su ida a ver a Lázaro ya y bueno, 4 días después de muerto, el Señor hace un milagro maravilloso. Y vamos a estudiar minuciosamente el capítulo 11, el verso 1 de San Juan. Así que sean todos, pero todos bienvenidos. Ahí ya le estamos viendo a varios que se están conectando. Entonces dice Juan capítulo 11, el verso 1 dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Entonces ahí vemos que Jesucristo iba a realizar una de las señales más importantes de su ministerio, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que va a llegar la cima prácticamente del ministerio de Jesús, ¿verdad? Con este milagro maravilloso que había hecho Jesús, ¿verdad? Y anteriormente nosotros ya habíamos estudiado 6 milagros que Jesús había hecho. Primeramente, sabemos de este milagro que había hecho en Canaán, en la boda de Canaán, el milagro de la transformación del agua en vino. Eso es en Juan capítulo 2, el verso 1 al 11, ¿verdad? La sanidad del hijo del oficial del rey, eso pudimos ver en Juan capítulo 4, el verso 46 al 54. Después la restauración del paralítico, Juan 5, al verso 15, y luego la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Uno de los milagros famosísimos ahí en Juan capítulo 6, y Jesucristo también había hecho otro milagro, ¿verdad? Sobrenatural, era el de caminar sobre el agua en Juan 6, 15 al 21, la curación de un ciego de nacimiento en Juan 9, capítulo 1 al 12, ¿verdad? Y luego ya se viene ahí la resurrección de Lázaro. Entonces, ahí nosotros vimos varias resurrecciones que Cristo había hecho, pero sin dudas, la resurrección de Lázaro es mucho más importante, más compleja, diríamos yo, ¿verdad? En el tema de la resurrección, porque primeramente nosotros vemos en Lucas capítulo 11, el verso 16, ¿verdad? Donde Jesucristo resucita a la hija de Jairo. Jesucristo resucita. También nosotros vemos en Lucas capítulo 8, el verso 40, en donde Jesucristo, primeramente en Lucas 7, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín, y luego en Lucas 8
a la hija de Jairo, ¿verdad? Bueno, ahí hago esa corrección. Entonces vemos esas dos resurrecciones en donde la resurrección fue de inmediato. Estas personas habían muerto y inmediatamente ya en un lapso de tiempo corto Jesucristo hizo el milagro de la resurrección. Pero sin embargo, lo que había sucedido con Lázaro era de hecho más compleja, ya que Lázaro ya hacía 4 días muerto, entonces ya el cuerpo estaba descompuesto, ya expedía un olor nauseabundo, entonces vemos que hubo mayor complejidad y eso también para elevar la fe de los discípulos y de los familiares de Lázaro. Entonces, hermanos, vamos ver ahí nosotros, verá que ahí en Juan 11:39 dice, Jesús dijo, quiten la piedra, ¿verdad? Y ahí Marta, ¿qué le dice? La hermana del que había muerto le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. O sea, ellos estaban ahí, se olía el olor del cadáver, ¿verdad? La putrefacción del cadáver y en ese momento Jesucristo dice, saquen la piedra y bueno, ahí hizo el milagro. Y bueno, esto nosotros vemos en Betania, ¿verdad? Esto es diferente a la ciudad de Betania, ¿verdad? Que es totalmente diferente a Betarabá, que era una ciudad que suena más o menos igual, pero que estaba al otro lado del Jordán, donde nosotros pudimos ver ahí donde se hacía el bautismo de Juan el Bautista. Ahí en Juan 1:28 dice, estas cosas sucedieron en Betarabara, el otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Entonces, nosotros si vemos dónde se ubicaba para que nosotros podamos ubicarnos bien en el mapa o por lugares existentes hasta hoy, ¿verdad? Principalmente podemos ver de que Betania era una ciudad que se encontraba a 4 kilómetros del Monte de los Olivos. Está el Monte Moriah, donde está, bueno, todo el mundo conoce la cúpula de la roca, conoce dónde está ahí la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? En Jerusalén. Bueno, frente a ese está lo que se llama el Monte de los Olivos y siguiendo un poco más adelante, a 4 kilómetros, se encontraba en la ciudad de Betania. Entonces ahí mismo es donde sucedió este acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Vamos a Juan 11, capítulo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 2,5 kilómetros, ¿verdad? 2,5 kilómetros. Bueno, está entre 2,5 kilómetros a 4 kilómetros la ciudad de Jerusalén, perdón, de Betania, desde Jerusalén, camino a justamente Jericó. María y Marta, ¿verdad? Es la primera mención ahí que nosotros vemos de la familia de Lázaro, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, el apóstol relató la historia de María. Ustedes recuerdan cuando ella fue, le ungió los pies de Jesús en Juan capítulo 12, el verso 1 al 8. Ustedes van a encontrar ahí en ese momento cuando María fue, le ungió a Jesús y no sé si recuerdan, ya habíamos leído esa parte. Perdón, no lo habíamos leído, pero ya muchos ya lo han leído, ¿verdad? Referente a que el perfume había agarrado todo el lugar donde estaba, ¿verdad? Y bueno, Judas también da ese comentario de por qué no gastamos esto para los pobres y bueno, era justamente María, la hermana de Lázaro. Entonces, cuando hablaba de ese lugar, claramente se notaba, ¿verdad? Estamos hablando de Betania, la mención que está haciendo también la ciudad. Juan claramente la mencionaba porque la gente estaba familiarizada por esa ciudad, conocían perfectamente. Entonces, si nosotros vemos el pasaje anterior de lo que ya nosotros habíamos estudiado en Juan 10,
40 al 42. Dice, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Nosotros vemos que en este momento de la historia, en el capítulo 10 que habíamos estudiado en el estudio anterior, Jesús se había apartado, ¿verdad? Y prácticamente estaba a unos 40 kilómetros de Jerusalén, de Betania, en donde sucedió justamente la muerte de Lázaro, 40 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque de ese momento Jesús empezó a esconderse. Lo querían matar, no sé si ustedes lo recuerdan, ya habíamos estudiado, en donde los judíos querían apedrearlo, querían matarlo. Entonces ya desde ese momento Jesús se empezó a cuidar, se empezó a ocultar, y bueno, ya sus manifestaciones públicas eran mucho más cuidado, y ya faltaba poco tiempo ya para que llegue su crucifixión. Entonces vemos también eso que ya en esta etapa está marcando ya el final del ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos que él empieza a esconderse de las masas, empieza a esconderse de la gente, ¿verdad? A ocultarse, ¿verdad? Y esto a medida que él ya se estaba preparando para su muerte, para su crucifixión, que él iba ya a morir, ¿verdad? Entonces, justamente ahí está, ¿verdad? Dice que el sol ya casi se ponía y la noche se acercaba. Entonces, esos dos capítulos que nosotros vamos a ir estudiando, ¿verdad? Es la transición del ministerio de Jesús a la crucifixión de Jesús. Entonces, ahora nosotros vamos a decir que estamos en medio, ¿verdad? Con estos dos capítulos, el 11 y el 12, que serán la transición desde el ministerio de Cristo hasta la otra parte en donde es la crucifixión y su resurrección. Amén. Entonces, ahí nosotros vamos a estudiar ahora en el capítulo 11 del 1 al 57, ¿verdad? Prácticamente Jesús ya tiene una actitud para enfrentar la cruz. Él ya está sabiendo que ese día está llegando, ¿verdad? Y nosotros ya estamos mirando esa faceta, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que Juan retoma la historia, ¿verdad? Cuando él viene y retoma de vuelta el regreso a Jerusalén. Él estaba alejado, estaba a 40 kilómetros, prácticamente estaba escondido. Y entonces Juan toma de vuelta la historia ya cuando él vuelve hacia Jerusalén, justamente para la resurrección de Lázaro. Faltaban pocos días para la cruz, ¿verdad? Y entonces la atmósfera era muy candente. Ahí veíamos cómo la gente lo quería matar, había odio, había rechazo en contra de Jesús. Y miramos en Juan capítulo 10, el verso 39, dice, una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos, él se escapó, ¿verdad? Y no era la primera vez, varias veces él ya se había escapado. Entonces, ahí nosotros estábamos ya viendo a pasitos nada más de un testimonio de la glorificación de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Jesucristo tenía mucho rechazo, que la gente no lo quería, los judíos lo querían matar, pero eso, hermanos, no ocultó el milagro maravilloso, ¿verdad?, que Jesucristo hizo en esa ciudad de Betania. Entonces, nosotros podemos rescatar, antes de entrar al pasaje en sí, tres aspectos fundamentales y me gustaría que anoten, ¿verdad? Primer aspecto fundamental que Jesucristo manifestó en este milagro fue que apuntó a su deidad. O sea, Jesucristo es Dios, tiene poder sobre la vida,
sobre la muerte, ¿verdad? Y vamos mirando el pasaje en donde Marta inclusive le dice, no, yo sé que Él va a resucitar el día de mañana, yo sé que Dios te escucha, pero ella no pensaba que Jesucristo iba a resucitar a su hermano. Entonces Jesucristo apunta directamente, ¿verdad?, a la deidad de Él, demuestra de que Él tiene la soberanía de la muerte. Y también este milagro, hermano, el segundo aspecto es fortaleció la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque esto los llevó a otro nivel. Ellos creyeron de que Jesucristo era el Mesías más que nunca, ¿verdad? Se fortalecieron en la fe. ¿Quiénes? Aquellos que iban a ser luego del fundamento de Jesucristo, ¿verdad? Lo que iban a ser parte de la construcción de la iglesia, el fundamento, ¿verdad? Que Jesucristo mismo habla que Él es la piedra angular, el fundamento de los apóstoles, los profetas. Entonces, ellos se fortalecieron en la fe allí mismo. Entonces, no solamente eso, y el tercer aspecto es que Él preparó un sendero para la cruz. Él preparó un sendero para la cruz directamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo habla de que esto es parte, hermanos, en donde Él se iba a glorificar. Y analizando un poquito ahí, vamos a Juan 12:23, dice, Jesús le dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Gloria a Jesús. Entonces, este capítulo, el verso 11, ¿verdad? Discúlpeme que me extienda en esta introducción, pero es muy importante porque esto es fundamental, este capítulo, ¿no? Que nosotros lo estudiemos bien para que nosotros podamos entender muchas cosas. Entonces, este capítulo nosotros dividimos en dos partes. Primeramente, la preparación del milagro, la cual vamos a estudiar ahora, en donde hay todo un preparativo, ¿verdad? Y eso ocurre desde Juan capítulo 11, del 1 al 16. Hoy vamos a estudiar cómo Jesucristo, siendo Dios, siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, Él preparó metódicamente este milagro. Metódicamente, ¿verdad? Incluso retrasó su ida a Betania, preparó, ¿verdad? Que Lázaro esté no solamente muerto, sino que esté bien muerto, ¿verdad? Que ya esté apestando para que Él haga ese milagro. Entonces, vemos ahí la llegada de Jesús, ¿verdad? Que eso ocurre del versículo 17 al 37, cuando Jesucristo llega ahí en ese momento, y luego vemos el milagro mismo que Jesucristo hizo, y eso empezó del versículo 38 al 44. Y luego el resultado del milagro, que lo vamos a analizar más adelante, del 45 al 57. O sea, esto nos va a llevar prácticamente 3 o 4 clases para que nosotros podamos analizar perfectamente este capítulo 11 de Juan. Así que, bueno, vamos al verso 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos, como les había comentado. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Bueno, primeramente, Lázaro cae gravemente enfermo y nosotros vemos que los familiares de Lázaro envían un mensajero a Jesús a 40 kilómetros. Imagínense, en esa época no había celulares, no había email, no había teléfono, entonces se enviaba a personas, ¿verdad? Entonces ellos habían enviado un mensajero a donde estaba Jesús, y mínimo habrá tardado un día para llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces vemos que Jesús estaba
cerca del río Jordán, ¿verdad? Y sin embargo, Lázaro estaba cerca de Jerusalén. Entonces, Jesús sabía perfectamente, ¿verdad? A través de su omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y a través de su omnisciencia, Él sabía perfectamente la condición de Lázaro. Él sabía perfectamente. Él no necesitaba que nadie le envíe un mensaje, pero claro, Él permitió, ¿verdad? Que alguien le llegue con el mensaje, ¿verdad? Y entonces Jesucristo ya conocía lo que estaba pasando con Lázaro. Juan capítulo 11, el verso 6 dice, y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando él se entera, ¿verdad? De que Lázaro estaba enfermo, no acudió directamente donde estaba Lázaro, sino se quedó 2 días más. Él preparó claramente lo que iba a hacer este milagro. En Juan capítulo 1, el verso 47 dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo a él, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay ningún engaño. Esto, que nosotros ya lo habíamos estudiado en Juan capítulo 1, el verso 47, es cuando se le presenta Natanael, uno de sus apóstoles. Él sabía perfectamente, inclusive que Natanael estaba debajo de una higuera. Él sabía perfectamente el corazón de Natanael. Él lo conocía perfectamente, ¿verdad? Y inclusive a Natanael le sorprendió eso, le sorprendió. Y no solamente eso, él conocía los corazones de los fariseos, conocía a la gente que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, incluso Lázaro quizás ya haya muerto antes de que el mensajero llegue a Jesús. Esa distancia recorrida, que eran muchos kilómetros, imagínense, quizás el mensajero viene y le dice a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, ¿verdad? Pero Jesús ya sabía de que Lázaro no solamente murió, sino que iba a morir, o quizás ya en ese entonces cuando le llega al mensajero, ya Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? Porque si analizamos ahí en Juan capítulo 11, el verso 17 dice que ya hacía 4 días que estaba muerto. Dice Juan 11, 17, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Jesús llegó y ya hacía 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya lo habían enterrado, ¿verdad? Entonces, Juan 11, 6 dice, y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y en el lugar donde estaba Jesús, se quedó, programó, bueno, yo me voy a quedar acá, ¿verdad? Prácticamente ignorando, ¿verdad? El pedido de auxilio o quizás, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? De los familiares dijo, no sé, se quedó más tiempo. Y la frase que usa ahí, Juan dice, el que amas, ¿verdad? Acá nosotros vemos, es una frase, hermanos, conmovedora, ¿verdad? De la amistad que tenía Jesucristo con Lázaro y sus familiares, ¿verdad? Y nosotros debemos trasladar eso también a nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, ¿verdad? Él nos trata a nosotros de esa manera, ¿verdad? ¿Somos qué? Sus amados. Nosotros que Él vino a morir porque de tal manera amó Dios, ¿verdad? ¿A quiénes? Al mundo. Dice su palabra que él se entregó, ¿verdad? Por la iglesia, murió por ella Jesucristo. Vemos en Juan capítulo 13, el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado,
para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y lo amó hasta el fin. Los había amado siempre. Los había amado siempre. Por eso nosotros, los verdaderos cristianos, somos amados eternamente. Somos conocidos de Él eternamente. Recuerdan, ya venimos estudiando Romanos, en donde el Señor decía, nunca os conocí. Prácticamente Él está diciendo, yo nunca os amé. Entonces, el amor que Dios tiene, ¿verdad?, a su iglesia es maravillosa. Es un amor eterno por la cual Cristo vino y murió por ella, ¿verdad? Marido, amad a vuestra esposa, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Amén. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. El 4, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, esto no era de muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos el propósito de la enfermedad de Lázaro. Entonces, hoy nosotros vemos inclusive predicadores que hablan que uno no debe enfermarse, que uno debe vivir hasta 80 años. No, hermanos, Dios tiene un propósito en todo, incluso en nuestras enfermedades, incluso Dios tiene propósito en nuestras dificultades que nosotros estemos pasando o en todo lo que nosotros estemos viviendo. Todo tiene un propósito. Y si nosotros vemos Juan capítulo 11, el verso 4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Entonces, la circunstancia que nosotros pasemos es para la gloria de Dios. Jesús respondió, no pecó él, Juan 9:3, ni tampoco sus padres, más bien fue para que la obra de Dios se manifieste en él. La obra de Dios se manifieste en él. Entonces nosotros vemos, hermanos, de que la obra de Dios se manifiesta, Él se glorifica, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí, a ver, unos, ahí están tirando corazoncito. A ver, si tienen alguna pregunta, algo, me avisan, ¿eh? En el nombre de Jesús. Bueno, continuamos. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, se quedó 2 días más. La decisión de tomar, ¿verdad?, ese viaje, ¿por qué se ha dado? Se dio esa decisión para que justamente se dé este milagro maravilloso, ¿verdad? Entonces, Jesucristo tenía ya conocimiento de que Lázaro ya había muerto, claro, ¿verdad? Y como habíamos dicho recién, que lo más probable es de que Jesús cuando había recibido ya el mensaje, él ya sabía perfectamente ya de la situación de Lázaro, de que ya había muerto, ¿verdad? Y también nosotros vemos ahí que él amaba a la familia. Jesús dice en Juan capítulo 11, 5, dice Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, nosotros vemos de que gracias a este amor, ¿verdad? A lo que este sentimiento que había ahí, ¿verdad? Que era algo maravilloso, ¿verdad? Después de esto se fortaleció grandemente la fe de ellos. Entonces,
esa tardanza también aseguró de que Lázaro esté muerto, ¿verdad? Y luego se pueda producir el milagro, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermano, tenía un propósito claro. Jesús tarda para que esto no parezca un fraude. Primeramente, ¿verdad? Que no digan, no, que se simuló ni nada. No, no, no. Se murió, apestaba y la gente que estaba ahí olía el olor que salía. Entonces, claramente, para que se manifieste totalmente la deidad de Cristo, Él permitió de que esto sucediera. Amén. Entonces, dice, luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Pasados los días, Jesús le dice a sus discípulos, vamos de vuelta a Judea. Entonces, claramente vemos que los discípulos eran conscientes del peligro que resultaba, era de volver a Jerusalén, de volver a Judea. Era un peligro porque los judíos lo querían matar. Entonces, nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? En Juan capítulo 8, el verso 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En Juan 10, 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Entonces ellos eran, los discípulos estaban conscientes. Es más, ellos mismos también estaban apeligrando su vida estando con Jesús. Entonces, Juan 11, 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Oh, acá los discípulos le dicen, hace poquito te quisieron matar y ahora quieres irte de vuelta. Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces ahí Jesucristo dice, mientras el sol brilla, ¿verdad? Las personas podían trabajar. O sea, mientras que Él esté haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos y el plan de salvación se iba a cumplir claramente en el tiempo en donde Él debía ser crucificado. Mientras Él no iba a morir, no lo iban a poder matar, ¿verdad? Entonces, ahí Él habla también de que la noche iba a venir a interrumpir, ¿verdad? Sus actividades. ¿Cuándo fue que la noche? Cuando vinieron y lo tomaron a Jesús para llevarlo en la crucifixión. Por eso Él dice, Jesucristo dice, ahora ha llegado, ¿verdad? La hora de las tinieblas. Ha llegado la hora de la oscuridad. Jesucristo también había dicho, harán lo que quieran, ¿verdad? Del Hijo del Hombre. O sea, diciendo de que va a llegar en un momento dado en donde la maldad iba a tomar posesión de qué, de nada más y nada menos de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, y eso lo iba, hermanos, a llevar a la muerte. Amén. Entonces, vemos ahí que esto fue un proverbio que habían dicho, ¿verdad? Jesucristo, y en donde él resaltaba en hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Amén. Dice la palabra del Señor, duerme, duerme. Y acá muchos testigos de Jehová se tropiezan, adventistas también, ¿verdad? Entonces, que ellos creen que la persona una vez que muere, en este caso duerme, o sea que el alma no sale del cuerpo, sino que entra en un estado inerte prácticamente. Pero claro, eso nosotros vemos que contradice totalmente las escrituras, porque hay varios pasajes en donde Pablo dice, yo ya deseo estar fuera del cuerpo y estar ya con el Señor.
Entonces, cierro los ojos acá y ya estoy allá, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la palabra muerte se está refiriendo a una muerte física, a una muerte física, ¿verdad? A la cual ese cuerpo muy pronto, ya falta poco, cada día más estamos más cerca, ¿verdad? En donde ese cuerpo va a resucitar. Y ahí nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 11, el verso 30, dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos. Ahí el apóstol Pablo está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Los que comen indignamente la cena, o participan, mejor dicho, de la cena del Señor, porque por eso hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados, y muchos han muerto. En 1 Corintios 15, 51 dice, presten atención que les voy a contar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí cuando suene esa trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que han muerto, ni que se pongan tristes como lo que no tienen esperanza. Y bueno, y son partes de la escritura en donde se utilizaba la palabra dormir. Así que claramente no habla de una muerte de dormir inertemente, sino que Jesucristo también dice que Él traerá a los santos con Él en la resurrección y vendrán y tomarán sus cuerpos. Amén. El 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Entonces ahí vemos que Jesucristo, ¿verdad?, tenía propósito de fortalecer primeramente la fe de sus discípulos como el Mesías, ¿verdad?, el Hijo de Dios, en medio de todo este rechazo de los judíos. El 15 dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, vayamos a verlo. Tomás, ahí vemos uno de los discípulos de Jesús, Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Miren esta palabra que dijo el apóstol Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, Tomás dice eso porque él creía que al irse a Jerusalén ellos iban a morir. O sea, prácticamente ellos estaban cantada, ¿verdad? Vamos a decir, si le encuentran a Jesús y lo matan a Jesús, a nosotros también nos van a matar. Entonces, eso reflejaba lo que ahí estaba, el temor mismo de los discípulos de volver a Jerusalén y tener, porque ellos fueron partícipes de cómo esta gente aprendieron a Jesús, lo querían despeñar, tirar de un despeñadero. Lucas capítulo 4. Nosotros vemos también que lo querían apedrear, tomaron piedras, o sea, una hostilidad terrible. Y ellos decían, bueno, vamos, pero bueno, si morimos, morimos, ¿verdad? Vamos a nosotros también quizás nos toque la muerte. Entonces, había una hostilidad amarga ahí en contra de Jesús. Pero al final de cuentas nosotros vimos de que Jesús protegió a sus discípulos. Él los guardó en todo momento. Y si vamos a Juan capítulo 18, el verso 1, si vemos a Jesús en ese momento, cuando lo iban a prender ahí en el valle de Getsemaní, en ese momento él pide para que no hagan nada a sus discípulos, sino que se lo lleven a él, Y eso es impresionante, ¿verdad? Porque ahí prácticamente se cumplía la profecía, ¿verdad? Que ninguno se perdería de lo que él tenía, de lo que se le había entregado, ninguno de ellos se había perdido. Amén. Entonces ahí vemos la protección
de Jesús, ¿verdad? Donde Él da la vida por sus ovejas, Él pone el pecho ahí, ¿verdad? Y pide para que no se le agarren a sus discípulos, y claro que Él fue preso. Entonces, nosotros vemos que ellos también podrían haber sido arrestados y también habrían sido ejecutados. Y eso podemos ver en Juan 20, 24 al 29 también. Amén. A ver, dice Juan 24 al 29, podemos leer. Dice, pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Y entonces 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y le dijo, la paz sea con ustedes. Y ahí vemos que Tomás, que Jesús, ¿verdad?, le invita a meter los dedos en las manos, de donde estaban las llagas, ¿verdad?, en su costado. Y justamente este Tomás era que había dicho, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿verdad? Wow. Entonces, el 11:17 dice, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya hacía 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, las tumbas en aquella época eran, no eran como las de ahora, que tenemos como aquí le llaman panteones o en los cementerios, sino que las personas hacían cuevas en las montañas, en las piedras, como esa zona de Israel y varias zonas de Israel, hay muchos pedregales. Entonces familias enteras hacían cuevas, ¿verdad?, con diversas cavidades, y ahí era en donde se depositaba el cuerpo. Luego, una vez que depositaban el cuerpo, eso se sellaba con una piedra, una enorme piedra colocaban ahí para que no vengan los animales, ¿verdad? O también haya profanadores de tumba, ¿verdad?, que habían mucho en ese tiempo. Entonces se protegía el cuerpo del difunto, en este caso, ¿verdad?, con una piedra que colocaban ellos ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en Juan capítulo 11, el verso 38, dice, una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan 11:38. Colocaban una piedra enorme. Es que en aquel tiempo no existían los embalsamadores, los judíos principalmente. Existían, porque estamos hablando de que los egipcios, por ejemplo, ya embalsamaban los cadáveres, ¿verdad? Existían esas prácticas, pero los judíos no realizaban esas prácticas. Por lo tanto, ellos más bien le ponían una especie de lienzo, una venda, ponían una especie de especies aromáticas, ¿verdad?, sobre el cadáver, y lo colocaban o lo depositaban en una cueva, ¿verdad? De acuerdo a la posición económica de las familias, ¿verdad? Algunos tenían, claro, un lugar en donde se podía, un lugar más hermoso, ¿verdad? Un lugar más céntrico, como había pasado con Jesús, ¿verdad? A Jesús lo colocaron en una tumba familiar de una persona rica, que era de José de Arimatea, que era uno de los principales, y él había prestado su tumba familiar, ¿verdad?, para que se le coloque ahí a Jesús. Entonces, vemos ahí que
Juan da un hincapié principal que ya el cuerpo estaba 4 días en la tumba, ¿verdad? Juan 11:3, las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo, y de ese momento, ¿verdad? Luego ya murió. Y eso también, hermanos, le da una magnitud más grande al milagro, ¿verdad? Que ya 4 días, inclusive ya apestaba el cadáver. Entonces, vemos el 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como uno a 2,5 kilómetros. Entonces, como le había comentado, Betania estaba aproximadamente a 2,5 kilómetros desde Jerusalén. Aproximadamente de los montes de los Olivos estaba a unos 4 kilómetros, ¿verdad? Pero de las inmediaciones de Jerusalén estaba aproximadamente ahí a 4 kilómetros. Y claro, esas zonas era territorio principalmente ahí de los judíos. Y vemos también que hay varios judíos que están ahí en el velorio, vamos a decir, ¿verdad? En el velatorio, ahí, en el momento en donde, en el sepulcro de Lázaro. Entonces dice, y muchos de los judíos se habían, ahí está, el 19, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarla por sus hermanos. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta sale corriendo, ¿verdad? Cuando oyó, y María queda en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, cuando llega, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si tú estabas aquí. Pero esto, hermano, muchas veces, ¿verdad? Inclusive nosotros vemos que Hollywood había sacado películas de Jesús, y en esta parte de la escena vemos que Marta le reclama a Jesús. Pero en el contexto no es un reclamo, ¿verdad? O una queja, ¿verdad? O una reprensión hacia Jesús, ¿verdad? Sino que es más bien como un testimonio, ¿verdad? De la confianza en el poder que Jesús tenía para sanar, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que ella tenía la esperanza de que si su hermano estaba enfermo, Jesús lo podía haber sanado. ¿Entienden? Ella no pensaba de que Jesús iba a resucitar a su hermano. No, Jesús, si tú no estabas aquí, si tú estabas aquí, mientras que mi hermano estaba enfermo, él podría haber sido sano. ¿Por qué? Porque vimos ya tantos milagros, ¿verdad? Algo así. Pero cuando murió Lázaro, se le fue toda la esperanza. Por eso dice, si hubieses estado aquí, cuando él estaba vivo, cuando él estaba enfermo. Entonces, el 22, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces, todo lo que le pidas a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos en la declaración en 11:39, dice, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Ya huele mal, ¿verdad? Jesús, imagínense, ya Jesús dice, quiten la piedra. Y ahí, ¿verdad? Marta le dice, pero ¿por qué Jesús quiere que se quite la piedra? ¿Verdad? Ella no creía de que Jesús iba a hacer el milagro, ¿verdad? Y entonces, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Entonces, vemos que ella no creía de que Jesús podía levantarlo a Lázaro de los muertos, pero ella creía que si Jesús estaba antes, ¿verdad? Jesús quizá podía sanarlo de la enfermedad que estaba padeciendo su hermano. Y acá concuerda claramente por qué Jesús retrasó su viaje a Betania. Retrasó para que muera Lázaro, para que pase estos días y Jesucristo
pueda glorificarse en ese milagro. Entonces, Jesús le dijo, el 23, tu hermano resucitará. Marta, tu hermano resucitará. Pero miren la reacción de Marta. Marta, ¿verdad? No tomando en cuenta que Jesús le estaba hablando en el presente, Marta le dijo, el 24, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día final. ¿Verdad? Allá cuando resuciten todos los muertos, cuando vos vengas en tu segunda, cuando vengas, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, ahí Lázaro va a resucitar. Ella tomó eso. O sea, ella en ningún momento pasaba por su mente de que Jesucristo le iba a resucitar a su hermano. Jesús le dijo, y acá le tira la bomba, la palabra. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces ahí, hermanos, vemos que Jesucristo es la quinta vez que utiliza la palabra yo soy. Venimos hablando de esta frase que significa Yahweh, ¿verdad? Es el tetragrama Yahweh, ¿verdad? El nombre de Dios, yo soy. Cuando le dice a Moisés, Moisés le dice, ¿con qué nombre voy? Dile que yo soy, el que soy. Jesús, ¿verdad? Jesucristo le estaba diciendo, yo soy, ¿verdad? Y eso nosotros pudimos ver en Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, vemos esta frase maravillosa, ¿verdad? En donde dice, yo soy Dios. Y acá Jesucristo le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Todopoderoso. Yo tengo el poder de la vida. Entonces, ahí nosotros vemos que Jesucristo le hace pasar a Marta de una creencia abstracta, nada más, ¿verdad? A la resurrección que Jesucristo iba a realizar, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 5, el verso 28, Juan 5, dice Juan 28, Juan 28 dice, no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Y eso es lo que ella estaba teniendo en mente. Ella estaba teniendo en mente, ¿verdad? Entonces, ella no se daba cuenta de que Jesucristo lo iba a resucitar a su hermano en ese momento. Cuando Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida, estaba diciendo de que la vida eterna misma, ¿verdad? En la vida eterna misma tiene la intervención el Hijo de Dios. Él es la vida. Él no existe el tiempo, el espacio para Él, ¿verdad? Para Él, hermanos, no hay barreras porque Él es Dios. Juan capítulo 1, el verso 4, en ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Jesucristo es la vida. Vos y yo respiramos, los pájaros cantan porque Cristo está vivo. Todo el mundo, el universo se mueve
¿Por qué? Porque nada existe, y eso lo estudiamos en Juan, ¿verdad? Si Él no existe, no existe nada. Todo se mueve, todo existe, incluso Satanás, los demonios, el infierno, todo, los ángeles existen porque Él existe. Él es la vida. Él es el Todopoderoso. Entonces, el 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Miren lo que le está diciendo a ella. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Amén. Le dijo. Entonces, ahí vemos que ella confiesa de que Él es el Cristo. Él es el Mesías. ¿Verdad? Yo he creído. Entonces, vemos en Juan capítulo 20, el verso 31, dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Cristo hizo muchísimos milagros que no están escritos en la Biblia. O sea, Juan mismo dice, no va a existir libros que puedan contener todo lo que Cristo hizo frente a sus discípulos. Entonces, el propósito de la carta de Juan es para que nosotros creamos. Así como ella creyó y dijo, sí, yo sé que tú eres el Cristo. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Se va despacito, le dice, el maestro está aquí, te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Porque nadie se dio cuenta, ella salió corriendo y bueno, y la gente que estaba ahí seguramente va al sepulcro a llorarle a su hermano. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez, la otra hermana ahora diciéndole, si tú no estabas aquí y mi hermano estaba todavía enfermo por lo menos, él no había muerto. Claramente eso era la conversación ahí de la familia, ¿verdad? Decían, mientras que Lázaro está agonizando, si Jesús estaba aquí, si Él estaba aquí, realmente Él no hubiera muerto. Entonces vemos lo que había pasado, en la misma cosa en el versículo 21, ¿verdad? Lo que pasó. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tremendo. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado. Entonces, hermanos, de acuerdo con la tradición, ¿verdad? Y nosotros vemos de judía, ¿verdad? Nosotros, según la historia, hoy se conoce, ¿verdad? Que en los funerales, ¿verdad? Se contrataba, inclusive la gente pobre, contrataban, ¿verdad? Flautistas, ¿verdad? Estas plañideras profesionales eran gente que se le contrataba para llorar. Entonces, uno contrataba, ¿verdad? Si tenía un familiar muerto,
contrataba estos como llorones profesionales. Entonces esta gente hacía un show ahí, lloraban amargamente y bueno, y de acuerdo a la hora, que cuántas veces lloraban, ¿verdad? Incluso también había gente, ¿verdad?, que contrataban a estas personas y recogían las lágrimas de las personas que lloraban y lo colocaban en un frasco y se lo enviaban a los familiares, como enviando una condolencia, ¿verdad? Era algo típico de la época que se hacía, ¿verdad? Entonces, se hacían estas lamentaciones artísticas, ¿verdad?, por el muerto. Entonces, cuando ya estamos hablando de una familia acomodada, ¿verdad?, ahí ya vemos más gente llorando, ¿verdad?, más gente contratada, ya vemos ahí más, vemos más movimiento, ¿verdad? Y dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y ahí nosotros vemos, si vamos allá al griego original, ¿verdad? Acá la frase no alude a una simple sensación profunda o a que Jesús estuviera conmovido por lo que veía. El término griego aquí se traduce, dice, se estremeció. Siempre se aplica a sensaciones de enojo, indignación o exacerbación. O sea, esa fue la sensación que nosotros vemos. Y acá vemos unos pasajes en donde se usa la misma frase, ¿verdad?, de se estremeció. Juan 11:38. Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mateo 9:30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús se le encargó con mucha firmeza, asegurándose de que nadie sepa esto. Marcos 1:43. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia, o sea, una determinación. Marcos 14:5. Podría haberse venido por más de 300 días de sueldo y ese dinero hubiese sido dado a los pobres, y se enojaron mucho contra ella. Había un enojo contra ella, ¿verdad? Cuando recuerdan, había enjugado los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo se conmovió profundamente en ese momento. Ya era como un enojo. Eso es lo que nosotros debemos ver, porque muchas de las escenas que nosotros vemos en Hollywood, Jesús llora, se conmueve, pero nosotros vemos, hermano, que según el texto hebreo, lo que esto produjo en Cristo fue un enojo. Se enojó Jesús, ¿verdad? Se airó, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la tristeza superficial que había ahí. Era una tristeza falsa, de gente contratada, de todo este show, ¿verdad? Y Jesús se conmovió profundamente por esa escena que se estaba viviendo ahí, ¿verdad? Y peor aún, ¿verdad?, con lo que pasó con Marta y María, que había una incredulidad terrible, ¿verdad?, en ellos, por parte de que él no resucitaría a Lázaro, ¿verdad? Entonces, prácticamente veíamos que eran personas como eran paganas prácticamente, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3 dice: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Prácticamente sucede esto cuando muere una persona creyente, ¿verdad? Nosotros no nos podemos, es claro, nos entristece, nos conmueve que un ser querido haya partido, ¿verdad?, su ausencia, pero sepamos de que nosotros tenemos esperanza, y el apóstol Pablo mismo hablaba de eso,
¿verdad? En donde nosotros debemos saber que muy pronto nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Vamos a volver a abrazarlos, vamos a poder estar compartiendo con ellos, que la muerte es una transición nada más, que no es algo para siempre. Ahora, las personas que no tienen esperanza, claro, se lamentan profundamente, ¿verdad? No dejan pasar, no lo entierran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente se nota que no tienen esperanza, y Pablo también estaba hablando de eso a los tesalonicenses. Vemos ahí, sin embargo, con lo que pasó con Lázaro, ¿verdad? Que este grupo actuó sin esperanza. No tenían esperanza de que Jesucristo inclusive pueda resucitar a Lázaro, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad? Ellos estaban tan confiados de que, Lázaro iba a resucitar más adelante, ¿verdad? Las promesas, no estaban descansando las promesas de las escrituras que prometen, ¿verdad?, la resurrección de los muertos. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Luego ya vamos estudiando lo que es la resurrección de Lázaro, que trajo de vuelta la resurrección de Lázaro. Y bueno, nos quedamos nosotros en esta parte. Así que le doy gracias, mis queridos hermanos. Quisiera hacer una oración con todos ustedes. Y saludos. Aldo, bendiciones, hermano. Se escucha perfecto, dice. Muchas bendiciones. A ver, quiero saludar un poquito antes de despedirme. Bendiciones, papá, dice. Oh, Marce. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones. Bueno, saludo para todos los que nos están mirando. Así que les pido que compartan, ¿verdad? Muchas veces estamos en un horario donde mucha gente está trabajando, mucha gente está todavía con actividades, pero después ya la gente está mirando las transmisiones. Quiero hacer una oración con todos ustedes, así que quiero darle gracias por esta puerta que el Señor nos da para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Amén. Glenda Cecilia, muchísimas gracias. Alberto Ventura, hermano querido, muchas bendiciones. Hermano, gracias por estar ahí, estudiando también la palabra. Y bueno, a todos de distintas partes del mundo nos están viendo. Miren que estamos teniendo, estoy mirando yo las reproducciones. No mucha gente pone me gusta, hay gente que solamente lo ve, pero estamos teniendo en los estudios bíblicos y las prédicas 6,000, 7,000 visualizaciones, 10,000 visualizaciones, y eso realmente es el alcance que por medio de Cristo estamos alcanzando, porque sabemos que Él está orando al Padre y en su nombre estamos llegando a muchísima gente. Así que muchísimas gracias, y toda la gloria y la honra sea para Él, y que Él nos siga motivando, dándonos fuerza, porque estamos teniendo muchísimas luchas, hermanos. Si les cuento las luchas, ¿verdad? Hoy de mañana estuve hablando con los diáconos de la iglesia, estamos pasando sacudones, pero eso nos fortalece a nosotros, nos fortalece porque sabemos que el Señor está con nosotros, y todas las cosas a nosotros nos vienen bien, todas las cosas nos ayudan a bien, y sepamos que el Señor está con nosotros. Él está con nosotros, y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva a lo mejor. Así que quiero darle gracias al Señor también por la vida de cada uno de ustedes, por la vida también de los hermanos del taller del maestro, que están ahí firmes también, en el nombre de Jesús. Señor, Padre Santo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas tuyas, de estos relatos maravillosos que han ocurrido y que han impactado y siguen impactando vidas, Padre Celestial, te pedimos que tú nos fortalezcas, nos llenes, nos guardes de todo mal, Padre. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, dice tu palabra que las puertas del Hades
no prevalecerán en contra de tus hijos. Y yo te pido que tú guardes a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que tú guardes su casa, su familia, guardes, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos sigas enseñando de la manera de la forma como tú haces, Padre, que nosotros podamos entenderte, conocerte cada día más. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que, tú, que tú nos llenes, Padre, de conocimiento de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te esperamos, Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Gloria al Señor.